¿qué tal? ¿Prefieren inglés o español? Ok, va, perfecto. Desafortunadamente las diapositivas están en inglés, pero ahí ahorita lo vamos ahí cuadrando conforme vaya saliendo el asunto. Muchas gracias al equipo de Finovista por invitarme. Vamos a empezar, ya sé que soy el último, entonces vamos a apurarle, pero espero que sea una presentación más o menos divertida para ustedes. Yo soy de aquí del DF, hice 2 carreras en el TEC de Monterrey, Mercadotecnia y Relaciones Internacionales en la UNAM. He hecho algunas cosas medio raras a nivel internacional. Estuve un rato en Kenia, estuve un rato en Australia. Ahorita vivo en San Francisco. Llevo 5 años en Foundation Capital y llegué ahí después de hacer mi MBA en MIT. Foundation Capital es un fondo de Venture Capital que está basado en Silicon Valley. Somos una de las firmas como de tamaño mediano. La firma lleva 23 años y la verdad es que es bastante interesante estar como ahí en medio de todo lo que ha pasado en Silicon Valley. Estas son algunas de las compañías de nuestro portafolio. En el caso de Foundation, como les digo, es una firma de tamaño mediano, pero tamaño mediano en Silicon Valley es proporcionalmente bastante grande respecto a lo que pasa acá en Latinoamérica. Por ejemplo, el fondo actual que estamos invirtiendo es de $325 millones, lo cual sería como casi el tamaño de la industria de venture en México y casi 1/3 de todo lo que se invirtió en Latinoamérica. Al mismo tiempo, otra de las cosas que pasa es que hay un montón más de compañías por allá. Este es como un poco de las compañías del portafolio que tenemos. Ahorita les platico un poco más de ellas, pero para llegar a hay como 20 en esta diapositiva. He platicado con tal vez entre 2.500 y 3.000 compañías en los últimos 5 años. Entonces es como una tasa de conversión de menos del 1% entre compañías que vemos y compañías en las que invertimos. Y gran parte de estas compañías han sido en áreas de servicios financieros, principalmente enfocadas en Estados Unidos, pero también enfocadas en Latinoamérica y en otras oportunidades internacionales. Y en algunos casos compañías que tienen elementos de servicios financieros. Entonces, creo que por eso fue que me pidieron que les platicara de dónde creo que va a moverse un poco el mercado. Yo en particular hago bastantes temas de servicios financieros a lo largo de todas los sectores, ¿no? Entonces tenemos compañías como Cover Wallet, que es de seguros para pequeñas y medianas empresas, Lending Club, que ha hecho préstamos personales, Lending Home, que está en la parte de hipotecas, Forosol, que está en servicios de retiro para empresas medianas y pequeñas. Fui el primer inversionista institucional en Rappi antes de que Andreessen Horowitz y Sequoia se llevaran todo el crédito. La verdad es que fui yo primero y estoy muy contento de todo lo que está pasando en eso. También de una vez les aviso que he pasado bastante de mis últimos 2 años pensando en el tema de criptomonedas y como pueden ver, hemos invertido en algunos de los proyectos que han levantado más capital. Y entonces voy a tratar como de darles un poquito de las ideas en las que he estado pensando últimamente al respecto. Y pues ya, en términos de la oportunidad de servicios financieros en Latinoamérica, FinTech, les voy a platicar de 4 cosas. Uno es que creo que el tema de servicios financieros es principalmente 3 temas. Uno que es trust, ¿no? Que es creer, tener confianza en los intermediarios que están participando contigo, costo y acceso o distribución. Les voy a platicar un poco de qué es lo que está pasando con los inversionistas, algo de lo que están haciendo las compañías de startups ahí en Latinoamérica
y al final un poquito de lo de cryptocurrency y les voy a dar como mi predicción sobre el mercado. Como les digo, es confianza, costo y acceso. Empezando con el framework en general. Servicios financieros, como todos saben, es un sector bastante grande. Dependiendo del año, es comunicaciones, pero cuando no es año de elecciones, normalmente comunicaciones baja como porcentaje del PIB. La verdad es que servicios financieros, cuando lo mides como sector único, en varios de los años es el sector más grande de la economía. También si vieras la Bolsa de Valores de México, es uno de los sectores más valiosos. Entonces, es un sector que es bastante grande, pero creo que lo que les quiero decir es que debería ser un sector todavía más grande. Y esto es porque tenemos un cierto problema estructural que se ve reflejado en que los bancos en México, por ejemplo, y esto aplica para Latinoamérica en general, pero empezando con los bancos en México, es casi 2 veces más rentables que los bancos en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y hacen contribución en Latinoamérica bastante importante para los grupos financieros internacionales. En este caso es BBV, que entre México y Latinoamérica son más de la mitad de las utilidades de estos grupos financieros. Y la verdad es que no es un caso único, esto los pongo como ejemplos rápido, pero si ves a Citi, a pesar de que este año tuvieron pérdidas, sacaron como creo que $500 millones de utilidad de México este año. Todo esto es parte de mi chamba de McKinsey hace muchos años, entonces fue divertido ver varios de los números que conocía hace casi 10 años y que realmente no ha cambiado mucho, desafortunadamente. Entonces, el problema es que tienes, por un lado, un sistema financiero bastante rentable, pero que no llega a alcanzar a gran parte de la población disponible, ¿no? Entonces, no es tan eficiente, no es tan competitivo como otros mercados. Y esto es un problema porque a pesar de que es 13% del PIB, la verdad es que si se imaginan que pudiera duplicar, en vez de estar en 37%, estar casi en 70%, sería probablemente un sector todavía más grande y generaría oportunidades muy interesantes para el resto de la economía y del país. Entonces, ese ha sido como lo que yo me llevé de estar dándole en McKinsey casi 4 años en temas de servicios financieros, y es el tema de la oportunidad de inclusión financiera e innovación en servicios financieros como una de las mayores oportunidades para generar desarrollo económico y empleo e innovación que tenemos disponibles. Esto, como les contaba, se replica en toda Latinoamérica, donde tenemos como menos de 50% de penetración, y hay algunos países que han logrado avanzar un poco más, como Brasil, Chile, por ahí, pero en general no se ve muy bien. Y cuando le preguntas a la gente, esta es una base de datos muy interesante, es una encuesta que el Banco Mundial y la Fundación Gates han patrocinado por varios años ya. Y le preguntan a la gente por qué no tienes cuenta de cheques. Y como les cuento, los 3 problemas principales es costo. Por un lado es costo y por otro lado es que no tengo dinero, pero digo, ese es más difícil de arreglar por la parte de fintech, pero al menos la parte de costo, la parte de acceso y la parte de confianza, creo que es donde la industria puede hacer algo más. Y todo esto lo pueden ver, es bastante consistente entre los diferentes países. Creo que acá el tema más importante es, yo creo, acceso. Y la parte de acceso es por 2 lados. Ahorita, más adelante, les voy a mostrar el poder de tener una distribución fuerte y cómo eso es lo que explica muchos de la rentabilidad del sistema financiero mexicano actual. Yo creo que la oportunidad de innovar realmente en servicios financieros en México y en Latinoamérica va a venir de la penetración de smartphones. No nada más teléfonos celulares, sino que tienen que ser smartphones.
Y esto les doy una anécdota. Por ejemplo, si seguramente han escuchado muchas veces el caso de M-Pesa en Kenia y cómo cambió todo el sistema de pagos en esos países y cómo es una gran innovación y todo eso, ¿no? Me acuerdo cuando estaba en McKinsey, esto es 2009, 2010 más o menos, era cuando apenas los teléfonos estaban empezando a pasar de nada más ser el teléfono con el que podías llamar a el teléfono tener el CDMA, donde podías instalar unas aplicaciones más o menos básicas, ¿no? O sea, donde podías empezar a mandar mensajes y todo eso. En ese entonces hubo un par de iniciativas para generar pagos móviles en México. Y el problema fue que, por un lado, tienes un sistema bancario súper concentrado, donde la mayor parte de las cuentas bancarias que tendrías que utilizar para generar balances estaban en las manos de 4 o 5 bancos. Y por otro lado, la parte móvil está en las manos de dos compañías, ¿no? América Móvil y Usacell. Y entonces nunca se pusieron de acuerdo en términos de comisiones y de tasas de intercambio entre los participantes, y al final de cuentas nunca le dieron el apoyo que deberían haber tenido en estos problemas, y además la tecnología no estaba tan avanzada. Entonces, si ves las estadísticas de pagos móviles en México hoy versus hace 8 o 9 años en términos de penetración, pues es una broma. Yo creo que debe ser basado en smartphones, porque entonces ya dependes nada más de que la gente baje una aplicación directamente, y como ya estás manejando información digital y puedes manejar balances virtuales, ya no tienes que pedirle permiso a las telefónicas ni a los bancos para poder innovar. Entonces, esa es una clave importante. Por eso yo creo que ahorita que estamos a punto de llegar a 50% de penetración, y esto va a pasar de todas formas, porque todos los teléfonos están pasando generación con generación, y el costo de tener un teléfono está bajando de $100 al año. Entonces, esa parte va a ser muy importante. Y mucha de la innovación de la que vamos a hablar está basada en aprovechar todos los temas de innovación vía teléfono celular. Y por ejemplo, tomando el caso de China, uno se imaginaría cuando hablas de Alipay y de JD y todo lo que han hecho, que seguramente lo han mencionado aquí en la conferencia, todo esto ha pasado con menos nivel de penetración de lo que hemos conseguido nosotros. Entonces, realmente yo creo que estamos en una ventana donde los próximos 5 años de innovación van a ser súper interesantes. Esta es una diapositiva que tomé de una de las presentaciones en las que había trabajado hace casi 10 años. Y es en México los fondos de inversión, y hice una correlación muy sencilla. ¿Qué es lo que más explica qué fondos de inversión en México tienen más activos? ¿Los retornos o el número de sucursales? Y sorpresa, te venden más los productos que les convienen a ellos más que los que pueden ser más rentables, ¿no? Entonces, todo esto lo ves este es un ejemplo nada más para que no todo sea nada más cuentas de depósitos o préstamos, sino que lo ves en todos los sistemas. Y el problema es que como estás basado en sucursales físicas, pues a menos que tengas un nuevo canal de distribución, es casi imposible para una compañía pequeña o un startup poder generar algo más interesante. Y hay un par más de barreras, ¿no? Hablamos un poco de la parte de confianza, un parte de costo y un parte de costo y acceso y ya. Entonces, ahorita hay 2 temas que yo creo que también van a ser clave resolver para poder generar mayor crecimiento e innovación en temas de servicios financieros. Uno es que si tomáramos e-commerce, por ejemplo, necesitas 2 temas para resolver ahorita. Uno es última milla y el otro es acceso a pagos electrónicos. Y México y Latinoamérica, pero México en particular, son de los países más difíciles para compañías que están tratando de aceptar pagos electrónicos por tarjeta de crédito.
este porcentaje de solicitudes de compra autorizadas es bastante bajo. Imagínate que tú eres una startup que está haciendo e-commerce y que estás tratando de que te paguen vía tarjeta de crédito. Normalmente como funciona un startup es que tú inviertes en mercadotecnia, en publicidad vía Facebook, generas clics, esos clics llevan a la gente a tu página de internet, la gente, algún porcentaje de esa gente va a llegar a ver la página, algún porcentaje de esa gente va a llegar a armar un carrito y ya un porcentaje menor va a tratar de comprar. Y luego, si de ahí todavía pierdes un tercio de los clientes potenciales, eso realmente te aumenta los costos efectivos de poder operar en este sistema, ¿no? Y la razón por la que las solicitudes de compra son autorizadas, son tan bajas, es porque la tasa de fraude es bastante alta. Entonces, y depende de quién tiene la responsabilidad de haber aceptado esas tarjetas de crédito. Entonces, ese es uno de los temas más importantes que se tiene que resolver. Y el otro tema es relacionado con lo que les decía, de tener confianza. Creo que la parte de tener confianza en el sistema financiero tradicional es un tema que no debemos ni siquiera de tocar mucho, ¿no? O sea, en general, cada vez que ves encuestas de en quién confías más, en los bancos o en cualquier otra cosa gana. Pero en términos digitales, es muy interesante que Latinoamérica en general son de los principales usuarios de redes sociales a nivel mundial. Por ejemplo, Brasil y WhatsApp son muy interesantes las dinámicas ahí con ellos. Facebook es de los países más activos, Instagram también. Entonces, hay como una cierta confianza implícita que usuarios en línea tienen con este tipo de servicios, porque a pesar de que ahorita no hay tantas transacciones monetarias, sí es verdad que la gente está poniendo buena parte de su vida personal y todo eso en línea y están confiando bastante en estas instituciones. Entonces, es una oportunidad interesante para jugadores que vienen en línea y que están creando nuevos productos y servicios para crear valor realmente con los usuarios y crear un nivel de confianza diferente al que las instituciones tradicionales han conseguido hasta el momento. Todas estas son diapositivas que es toda información pública. Eso es la Asociación de Internet de México, acaban de sacar este reporte. Y el último tema de cómo enfocar esta discusión es en términos de e-commerce, que es el otro punto de distribución para generar crecimiento y muchas transacciones, es el problema de última milla. Entonces, cuando les digo por qué fui el primer inversionista en Rappi, fue porque pues tienen efectivamente una red de última milla directamente y están solucionando también el tema de pagos porque aceptan tanto tarjeta de crédito como efectivo, ¿no? Entonces, toda esa parte es realmente las dos barreras principales que si las solucionas puedes llegar a tener un target bastante grande, porque en vez de ser tu tamaño de mercado e-commerce, que creo que en Latinoamérica son como menos de 50 billion ahorita, pasas a todo lo que sea commerce y retail, que es como 15% del GDP de la región. Entonces, se vuelve mucho más interesante. Ahorita todo esto es información que los inversionistas han estado viendo durante bastante rato. Esto está bastante padre porque el año pasado fue la primera vez que pasamos 1 billón de inversiones en startups de Latinoamérica como parte de Venture Capital. Hay otros sectores de inversión que han estado bastante activos ya durante hace un rato, pero esto es como la semilla principal, que digo, todavía los números son chiquitos, pero es muy importante porque hay más compañías y un tercio de toda la actividad es en servicios financieros. Y la otra es en marketplaces, que es igual, como les decía, acceso y pagos. Entonces, esto creo que ahorita los siguientes años van a ser bastante interesantes en servicios financieros por eso. La otra parte que es bastante interesante es que cuando ves las valuaciones a nivel local versus lo que tienes disponible en Latinoamérica, el punto de entrada es bastante bueno
Y entonces eso es una combinación bastante interesante para los inversionistas extranjeros. En general, Brasil y México son 70% de la actividad de fondeo. Y ya hay varias rondas que son interesantes, que ya logran salir en los TechCrunch y en Bloomberg y en Forbes, y ya empiezan a tener más visibilidad los emprendedores de la región y están demostrando que pueden tener tasas de crecimiento igual o más rápidas que los startups de China o los de Indonesia o de India, que han sido donde la mayor parte de la actividad y la atención de inversionistas internacionales ha estado en los últimos años. Entonces esa parte es súper interesante y bueno, es súper interesante también que el equipo de Clip ha podido armar cosas muy agresivas en poco tiempo y bastante interesantes. Dejé a Rappi ahí porque es un caso interesante. Ahorita les contamos un poco más. Como les decía, yo creo que la mayor parte de la actividad va a ser basada en temas de crédito basado en teléfono celular. Y les doy algunos ejemplos. Algunos, de hecho, han estado presentando por acá en los últimos 2 días, pero les doy varios modelos. En el caso de PayJoy, ellos te financian el teléfono celular y cuando no pagas, bloquean todo el teléfono. Entonces, están creando colateral con la información que tiene la gente. Pero están permitiendo financiar, en vez de que la gente compre un teléfono de $100, que compren el iPhone o el Samsung más avanzado. Y todo el mundo se pregunta, pero ¿por qué? ¿Para qué necesitan un teléfono más avanzado? Y la verdad es que cuando tienes un mejor teléfono, la gente se vuelve más productiva. Porque no es nada más como tener el smartphone, sino tener un mejor smartphone te vuelve mucho más productivo. Entonces la gente está muy dispuesta a pagar 5 o 6 veces más que un teléfono gratis si tienen una herramienta de financiamiento adecuada. Entonces PayJoy lleva varios años haciendo cosas muy interesantes en el sector. Trocafone está utilizando un enfoque un poco diferente. Ellos están comprando teléfonos celulares en Brasil y los están arreglando y luego se los venden de segunda mano a la siguiente capa de la población de clase media emergente en el país. Entonces están acelerando la penetración de estos servicios financieros y están haciendo muchos acuerdos con otros jugadores que están en el ecosistema de smartphones para poder proveer más crédito a los consumidores. En el caso de Branch Dala, ellos están utilizando toda la información que tienes en tu teléfono celular, desde en qué tantos datos utilizas, si mantienes algo de saldo en tu celular o no, a qué hora estás conectado a internet, cuáles son tus rutas. O sea, están utilizando todos los sensores y toda la información que tienes en el teléfono celular para evaluar si eres alguien que es buen riesgo crediticio o no. Y eso es completamente interesante porque normalmente si antes tenías que ir a la sucursal a hablar en persona con el cajero para ver si te dan una aplicación crediticia y que te aprueben, este es algo completamente diferente. Y además es súper interesante porque estas dos compañías empezaron haciendo préstamos en África. Entonces, parte de la hipótesis que tienen es que hay una probabilidad bastante alta que gente en otros países tenga algo que enseñarnos a nosotros en términos de cómo evaluar el desempeño crediticio de las personas cuando realmente no tienes mucha información. Y entonces esto cambia completamente el juego y es el tipo de cosas donde una institución financiera tradicional va a tener muchos problemas para poder competir. Ya una vez que tengas los modelos de machine learning y de inteligencia artificial ya entrenados, es complicado que puedas competir. Y obviamente el caso de Quesky, que seguramente ustedes lo conocen bastante bien. Está Nubank, que está convirtiéndose en uno de los emisores de tarjetas más grandes. Esta compañía es en Brasil, ya tiene una evaluación casi de 2 billion. Y luego lo que les decía es, en este caso empezamos a ver
algunas compañías que están haciendo otra actividad que como los servicios financieros tradicionales no les permiten operar naturalmente, tienen que crear sus propios productos y sus propios servicios. El caso de Rappi es súper interesante porque es como casi 10% de las órdenes en Rappi son Rappi Cash, que es que en vez de ir al cajero en persona, llamas al tendero de Rappi y el tendero de Rappi te lleva el cash a tu casa. Pero además no es nada más que te lo lleven a tu casa, sino que si le debo dinero a alguien, se lo puedo mandar a pagar en persona directamente. Entonces es un tema de conveniencia. Obviamente, ¿cuál es el siguiente paso? Es que puedas utilizar tu balance de Rappi y puedas tener una herramienta similar al Venmo de México, ¿no? Porque entonces es un tema más eficiente. Entonces, este tipo de cosas, como lo que está haciendo Oxxo, que es como uno de los principales canales para poder aceptar pagos en línea en México, o lo que está haciendo Amazon con su tarjeta de débito, son situaciones que no son tan poco comunes. De hecho, Alibaba y Ant Financial se convirtieron en una de las principales instituciones financieras en China porque Alibaba no podía utilizar a los servicios financieros tradicionales y acabó generando un negocio gigantesco, nada más de crear ese tema de actividad por su cuenta. Entonces yo creo que esa va a ser otra fuente interesante e igual va a ser bastante basado en teléfonos celulares. Tenemos a varias compañías que están promoviendo aceptar pagos en línea o a través de móvil, como Clip, dLocal, que está haciendo varias cosas en e-commerce a través de diferentes países, varios pagos móviles y todo eso. Las compañías de Marketplace Lending siguen haciendo un trabajo súper interesante. En algunos casos es enfocado a consumo, en algunos casos a compañías y pequeños y medianos negocios. Y también estamos viendo algo de innovación en el tema de administración de activos financieros. Está el caso de Alcanza, que ellos están, de hecho, trabajando con varias de las instituciones financieras tradicionales para ofrecerle a sus clientes acceso a una mayor cantidad de productos financieros, sobre todo que no tendrían disponibles a nivel nacional. Y Fintual, que es una compañía chilena bastante interesante, que logró que le dieran una licencia directa para manejar fondos de inversión en Chile y está creando como su propio camino en términos de adquisición de clientes directamente y armando su propia marca. Es una compañía bastante interesante. Entonces, estamos viendo bastante innovación a través de toda la región y lo que es también bastante interesante, que no pasaba antes, es que en algunos casos, cuando los inversionistas internacionales ven que los números están funcionando bien, ahorita ya hay la capacidad de invertirle fuerte a estas compañías, porque si logras ser la compañía que levanta los 30 o los 50 o los 100 millones de dólares, casi cierras el mercado para tus competidores, porque no vale la pena si tu competidor levantó 100 millones de dólares y que tú logras conseguir otros 2 millones para seguir, te van a comer. Entonces, mucho de lo que está pasando ahorita es que si hay una compañía que se ve que tenga el potencial de crecer muy, muy rápido, todo el ecosistema de inversionistas converge en esa compañía y trata de eliminar las posibilidades de inversión para los competidores. Entonces es una dinámica bastante interesante. Les cuento un poquito de cripto, que es como el tema más interesante, al menos para mí. Este tema de cripto hay que enfocarlo, yo creo, principalmente a través del tema de confianza. Esta página muestra una correlación entre PIB per cápita y confianza a nivel de sociedades, ¿no? Y esto lo hacen mucho a través de encuestas de que si la gente, le preguntan a la gente si confían en otros o no y en qué grado y todo eso. Pero realmente lo que se ve es que sociedades donde hay mayor grado de confianza tienden a prosperar más. México está no tan bien en términos de confianza. Sorpresa. Pero al final hay un problema, que mucha gente a nivel internacional
siente que el sistema no le está favoreciendo. Esto lo vemos en muchos casos, pero hay varias encuestas que están sacando más o menos los mismos resultados, que en Estados Unidos el nivel de credibilidad del gobierno está en un punto muy bajo, en varios países, que es casi la mitad de los países del mundo y es casi un poquito más de la mitad de la población mundial cree que el gobierno no está trabajando para ellos y que el sistema no les está favoreciendo. Y obviamente estamos viendo bastante populismo en varios países a nivel internacional y tiene consecuencias importantes a nivel político, pero a nivel económico, mucho de lo que creo que nosotros como países emergentes sabemos bien es que cada 6 o 7 o 10 años hay la probabilidad de una devaluación bastante grande de la moneda. Y en algunos casos, como en el caso de Argentina, eso hay veces que el corralito, ¿no? que eliminan la posibilidad de acceder a monedas duras, a monedas del extranjero que no están perdiendo valor. Todo ese tema crea todavía más desconfianza de nuestra parte en términos de que nuestros gobiernos manejen bien la economía. Y ahora tienes a Bitcoin, ¿no? Que es un sistema electrónico que nadie controla, pero esta parte es súper interesante. Tú puedes tener tu llave de Bitcoin con tu cartera y tener acceso a tus fondos y lo puedes tener en una hojita de papel y nadie te lo puede quitar. Puedes viajar con ella, o sea, puedes memorizártelo si quieres y tienes acceso a tus fondos y nadie te los puede quitar. Esto cambia completamente la forma en que podemos pensar en qué es el dinero y crea un tema de escasidad digital. Y obviamente ha habido un montón de actividad. El año pasado y buena parte de este año ha sido una subida y una caída bastante fuertes. Esta tiene como la capitalización de mercado de Bitcoin y la de abajo es el volumen. Ahorita está más o menos como a 3 billion de volumen a nivel internacional, pero están generando como 1% de revenue por cada uno de estos. Entonces, igual con a pesar de esta caída de 80% en el mercado, es como 15 billion de revenue que están generando las criptomonedas, al menos Bitcoin nada más. Y si tomas todas las demás, hay un montón de oportunidades todavía. El mercado, a pesar de que parece que se colapsó completamente, es bastante grande y bastante dinámico. Y además, el sector sigue caliente. En términos de los ICOs, que son Initial Coin Offerings, que es cuando un equipo levanta, es como un estilo de crowdfunding, donde un equipo puede generar su propia moneda y levantar dinero de inversionistas. La verdad es que cuando hay muchos paralelos entre lo que pasó en la era de .coms y lo que está pasando ahorita con las criptomonedas. Si tomas más o menos los números de hace casi 20 años con los .coms, la verdad es que todavía le falta a la oportunidad de cripto para poder seguir corriendo. Y creo que hay muchos más proyectos interesantes en este caso que lo que estaba pasando en e-commerce, porque hay ya muchas más personas conectadas a Internet. Y lo que sí sigues viendo es que la actividad no ha bajado. El crecimiento de número de cuentas, como el término de infraestructura y de actividad no relacionada con el precio de las criptomonedas, sigue creciendo bastante bien. Y cuando ves 30 millones de usuarios, ese es todavía menos del número de usuarios de Internet en 1995. Entonces, hay un montón de oportunidades que vienen todavía. Y hay varias compañías que pues están generando 20, 30 millones de usuarios, lo cual acaba siendo ya muchos más usuarios de los que las bolsas de valores locales tienen. Por ejemplo, Bitso tiene casi, creo que más de medio millón de usuarios de lo que es información pública. Eso es más que la Bolsa de Valores de México en número de cuentas. Hay una
hay otro exchange en Brasil que también tiene más cuentas que la bolsa de valores de Brasil. Entonces, es todavía bastante pequeño, pero ya en magnitud empieza a ser más grande de lo que varias instituciones se imaginan. Y creo que como esta clase de activos no creció en forma tradicional, no es como que alguna compañía lo fondeó o algún fondo llegó y lo creó, y como que no hay un paralelo histórico tan fácil de utilizar. Entonces es más fácil como pensar que no funciona y que no hay nada ahí detrás de lo que está pasando. Ahorita todavía casi de estos 30 millones de carteras que hay, o de usuarios que hay, la mayoría tiene menos de $200. Entonces, como que tampoco haría falta mucho capital para poder entrarle bastante bien. Esta es mi página favorita. En esta página les doy como un poquito de explicación. Es una página en escala logarítmica. Escala logarítmica significa que cada línea en notación científica es 1, 10 a la 1, 1 a la 10 y todo eso, empieza a ser 10 veces más grande que la línea anterior. Entonces, cuando estás comparando crecimiento exponencial, esta te sirve porque independientemente de la métrica que utilices, puedes ver la tasa de crecimiento comparada entre diferentes cosas. Entonces, ¿qué cosas estamos comparando aquí? Por un lado está casi 50 años de la Moore's Law, que es que la tasa de procesamiento se duplica cada 18 meses, ¿no? Y es una ley que ha generado un montón de actividad económica y de innovación. Y luego pues ya me empecé a emocionar, entonces empecé a sacar el tráfico de teléfonos celulares, la velocidad de broadband, empecé a sacar como la supercomputadora más rápida en cualquier parte del mundo, la capacidad que tienen, y pues obviamente agregué la tasa de crecimiento de procesamiento de la red de Bitcoin. Y pues es lo más rápido que me he encontrado en términos de crecimiento, es una bestia. Utiliza como casi más electricidad que algunos países chiquitos para asegurar que la red no la puedas hackear tan fácil. Entonces, hay un par de cosas que me parecen interesantes. Una es que cada vez que algo crece tan rápido y llega como a tener cierta masa crítica, no lo puedes decir como que no existe o que no es válido o que no va a crear un montón de valor o que va a cambiar la forma en que vivimos. Yo creo que esto va a tener una serie de consecuencias bastante grandes. Tenemos varias compañías en Latinoamérica, algunas que son latinoamericanas y algunas que son extranjeras, que ya están operando en el espacio y que están haciendo cosas bastante interesantes. Y también hay varios latinoamericanos que están haciendo cosas muy interesantes a nivel global en términos de Bitcoin. Está Filecoin, que levantaron casi $200 millones hace un año para crear como un Dropbox descentralizado. Está Sapo, que es Wences Cázares, un argentino que lleva casi 20 años como emprendedor en servicios financieros. Está Zeppelin, que está haciendo toda la parte de smart contracts. Es bastante interesante. Pero la verdad es que 90% de los fondos que se han levantado en ICOs, que han sido como 20 billion en los últimos año y medio más o menos, no han sido de Latinoamérica. Pero yo creo que la oportunidad que tenemos enfrente de nosotros es gigantesca y mi predicción es que vamos a ver tal vez 3 o 4 ICOs latinoamericanas de más de $100 millones en los próximos 3 años. Y pues ya, me pasé mucho de tiempo, pero les agradezco quedarse hasta el final.